¿Qué pretende usted? ¿Hacer una parrilla más grande para poner más carne? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo micro de Economía y Finanzas. Hoy con un programa especial dedicado a encuestas. Tenemos 3 encuestas, uno de Management and Fit, otra de Poliarquía y otra de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Para presentarlas hoy justamente tendremos que, por un lado, la de Management and Fit, la primera, indica que casi el 60% de los argentinos cree que la situación económica del país está o será peor a futuro, y eso a pesar de las expectativas que en el mes de octubre mejoraron respecto de septiembre, pero la mayoría se ve pesimista respecto a los próximos meses, según surge de este sondeo de Management and Fit. Por otra parte, 5 de cada 10 argentinos creen que será alto el impacto económico de Vaca Muerta. Recuerden, Vaca Muerta, el yacimiento petrolífero tan importante en el sur de la Argentina. Esto es un sondeo de Poliarquía que muestra que entre los que oyeron hablar de este yacimiento importante, es elevado el porcentaje de personas que creen que tendrá un efecto importante en la economía argentina, cosa que por ahí años atrás no se sabía ni siquiera que era este término o esta novedad. Y por último presentamos el índice de confianza en el gobierno elaborado por la Escuela de Gobierno justamente de la Universidad Torcuato Di Tella. Este índice mide justamente la evolución de la opinión pública respecto a la labor que desarrolla el gobierno nacional. Está diseñado de forma que tiene distintas dimensiones. Una, el margen indica justamente la imagen y la evaluación general del gobierno. 2, la percepción sobre si el gobierno está pensando en el bien general o en sectores particulares. 3, la eficiencia de la administración del gasto público. 4, la honestidad de los miembros del gobierno. Y 5, la capacidad del gobierno para resolver problemas del país. El índice representa una escala que varía entre un mínimo de 0 y un máximo de 5 puntos. En octubre de 2014, justamente este índice tuvo un valor de 1,65, que representa una caída del 3% respecto de la medición de septiembre, que fue 1,71. Recuerden, va de 0 a 5 puntos. El descenso se suma al registrado durante los últimos 2 meses, y en relación con el año anterior, justamente con 12 meses atrás, el índice registra una disminución del 17%. Esto es solamente la presentación, veremos números más en detalle a lo largo del programa, veremos también gráficos que van a ir acompañando nuestra exposición, así que presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, y comenzamos con el relevamiento de Management and Fit, que indica justamente que casi el 60% de los argentinos considera que la situación del país económica estará peor o mucho peor en los próximos meses, pese a que las expectativas han mejorado mucho durante octubre respecto de septiembre. Esto se desprende de la encuesta nacional y un monitoreo de opinión pública realizado en el mes de octubre. El 49,3% de los encuestados consideró que la situación económica será peor en los próximos meses, mientras que el 9,5% manifestó que será mucho peor, siendo que las mujeres de menor nivel educativo o bajo justamente y de más de 40 años las más pesimistas. En tanto también en el mes de octubre el 26,8% de los encuestados consideró que la situación se mantendrá igual, mientras que el 12,4% consideró que mejorará. Las expectativas mejoraron respecto del mes de septiembre, cuando el 52,1% del total relevado pensaba que la economía iba a mejorar, y el 10,1% consideraba que iba a empeorar mucho, y solo el 10,4% consideraba que iba a haber mejoras. En cuanto a la situación económica personal, ahora ya siendo solamente a lo personal, que la respuesta que tuvieron estos encuestados respecto a la situación económica personal, un 44,5% consideró que los próximos meses será mejor o peor o mucho peor, y un 14,4% manifestó que será mejor o mucho mejor, y un 38,4% afirmó que será igual.
siendo otra vez las mujeres de nivel educativo bajo y más de 40 años las más pesimistas. Hay que ver ese sector etario, qué es lo que está ocurriendo en esa parte. En tanto, los encuestados justamente respecto a lo que sería el 2016 manifestaron tras las elecciones presidenciales que un 28,5% se mostró optimista, mientras que un 20,3% consideró que la situación económica será peor o mucho peor, y el 21,9% de los encuestados manifestó que no espera cambios después de las elecciones presidenciales, justamente desde la parte económica, ¿no? Por otro lado, una vez más, la inseguridad pareció el principal problema respecto a los temas que más preocupan. La inseguridad tiene el 82,5% de las menciones, seguido por la inflación de un 61,5%, el desempleo justamente el 53,5%, en cuarto lugar figuró la corrupción con 28,3% y en el quinto lugar, con un 20,3%, el acceso a la educación. Tanto la inflación, el desempleo mostraron justamente un incremento respecto del valor promedio que registraban en los últimos 6 meses, mientras que la inseguridad, la corrupción y el acceso a la educación reflejaron bajas. También hay un tema con respecto a los fondos buitres. Los encuestados aseguraron que es el primer problema que buscarían resolver si fueran ministros de Economía o si tuvieran la posibilidad de incidir directamente en las decisiones económicas del país. El 39,5% apuntaría a solucionar el tema de fondos buitres. Seguido por el desempleo, asegurarían mejor empleo el 38,2%, y solo el 7,1% de los entrevistados manifestó que atacaría el default de la deuda, y el 4% que lo primero que haría sería cambiar el tema del cepo cambiario. Ahí uno también ve las prioridades que uno tiene, o la prioridad que tiene la gente encuestada justamente por esta encuestadora. Ya les digo, arranca de lo más que más preocupa el tema de fondo buitre y termina con el cepo cambiario con el 4%. Respecto a las políticas gubernamentales, la encuesta también reveló que los argentinos no consideran eficientes las medidas como el Ahora 12, el Procrear y el Procreauto tomadas por el gobierno para fomentar el consumo. Justamente en ese sentido, el 74,1% admitió que no modificó su consumo a partir de esas medidas, y solo el 18,6% reconoció que tuvo un cambio en las decisiones personales respecto de lo que hacía anteriormente. Además, el 71,2% de los argentinos se mostró a favor de que el próximo gobierno modifique leyes sancionadas justamente por este gobierno, como fue la ley del abastecimiento y la reforma del Código Civil, mientras que el 19,9% no consideró que estaban apropiados, que no pensaba modificar nada de tener posibilidades de tomar este tipo de decisiones. Seguimos, la segunda encuesta que presentamos es la que indica que justamente 5 de cada 10 argentinos cree que será alto el impacto económico de Vaca Muerta. Este es un dedo de poliarquía que muestra que entre los que oyeron hablar de yacimiento es elevado el porcentaje que cree que tendrá un efecto importante en la economía argentina. Hoy Vaca Muerta dejó de ser un buen nombre de fantasía, como ustedes saben, para la opinión pública por lo menos. Y una gran parte de la población conoce o escuchó hablar alguna vez de este mega yacimiento de hidrocarburos no convencionales que se extiende en gran medida sobre la provincia de Neuquén y que es el caballito de batalla, lo hemos hablado en muchos programas anteriores, del gobierno para recuperar justamente el perdido autoabastecimiento energético argentino. Han puesto muchas fichas en este yacimiento, es un documento muy importante que lleva años pero sin ser exportado, así que hay muchas intenciones de este gobierno y obviamente de los próximos, y lo ven con gran intensidad porque justamente se ha perdido en Argentina el autoabastecimiento energético y esto sería una forma de recuperarlo, además de las divisas que generaría el país esta mega explotación. En medio de la crisis de energía que sacude justamente las cuentas nacionales y preocupa a toda la cúpula oficial, cada vez más argentinos consideran que el impacto económico de Vaca Muerta es importante, como estamos explicando. Así lo muestra este sondeo de poliarquía que revela que 5 de cada 10 argentinos cree que el reservorio podría tener un impacto significativo en la economía local. Y es un dato no menor, teniendo en cuenta que desde el 2010, como decíamos, el país pasó de exportar energía a importar energía. Hoy estamos importando energía por muchísimos dólares, muchísimo dinero. Las compras del año pasado, por ejemplo, para que tengan idea, superaron los 12.000 millones de dólares. Es un número muy elevado.
mercado, obviamente que desbalancea totalmente todo el tema de pagos y es el principal agujero de la balanza comercial, y ese motivo también por el cepo cambiario que se implantó en su momento por este gobierno, y desde hace 3 años estamos con esta situación compleja y que no se le encuentra la vuelta para arrancar. La encuesta de poliarquía, justamente realizada a nivel nacional, fue sobre 1.584 casos, es a nivel nacional, y arroja que en los últimos datos revelados en octubre, justamente que el 61% de los encuestados ha escuchado o leído hablar de vaca muerta, que en este sentido el porcentaje es un 86%, considera que el impacto del yacimiento será muy o bastante significativo sobre la economía argentina. Pero además el trabajo indica que el número se incrementa, haya incrementado en el tiempo. En mayo pasado, por ejemplo, el porcentaje se ubicaba en el 81% y sigue creciendo, se sigue dinamizando, se sigue socializando la información y se sigue tomando adeptos, digamos, o que por ahí ese es un poquito la vía o el sentido que debería tomar el país en materia energética y en materia de inversiones. Para eso tiene que ser creíble, estable, seguridad jurídica, abrir los mercados, levantar el cepo, ser un país estable, bueno, una serie de cosas que en este momento Argentina no tiene y por eso no se dinamiza, porque capitales para explotar ese tipo de, como Chevron en su momento, para explotar ese tipo de mega emprendimientos hay en el mundo de sobra. El tema que confíen en Argentina y confíen en el gobierno que está administrando justamente los recursos nacionales en este periodo. Los números que se dan incluyo con la percepción que un 47% sostiene que la explotación del área va a generar mucho o bastante daño ambiental. También hay un tema entre los ambientalistas y justamente los economistas. Por un lado, se ve que es un mega yacimiento que va a generar muchísimas vidas, pero también hay un tema ambiental muy importante que se está evaluando cuál es el impacto real ambiental que puede llegar a tener en forma negativa. Un reciente estudio de Accenture justamente sostiene que el desarrollo de la industria del shale oil y el gas oil, justamente del gas, podría aportar 67.800 millones de dólares anuales al crecimiento del PBI argentino. Es un número brutal, gigantesco. Fíjense la magnitud de estas cifras, y es por eso que hay tanto interés en desarrollarlo. La percepción creciente de que vaca muerta ayudará al país a salir de los aprietos del déficit justamente está relacionada con la vida cotidiana. Hoy la energía es un tema de agenda. Los reiterados apagones de luz, las fallas en los sistemas de distribución de energía eléctrica, el déficit de las cuentas públicas, la quita de subsidios en su momento energéticos, ya eran imposibles de sostener justamente por mantener, incluso por la consecuente tarifazo, y el aumento de más del 60% al año de los combustibles. Son todas imágenes de la cotidianidad de los argentinos, que es un tema energético que ha tenido cada vez más magnitud, cada vez más importante, cada vez tiene más efectos, incluso negativos para la población, y ha tomado una dimensión difícil de obviar, difícil de hacerse el distraído, que Argentina tiene un problema energético que pega desde las cuentas públicas hasta la calidad de vida de todos los argentinos. En esta línea, el sondeo de poliarquía consigna justamente que hoy el 68% de quienes han escuchado sobre vaca muerta se muestra de acuerdo con que se extraiga petróleo y gas de este yacimiento, pese a los perjuicios ambientales que habría que acotar, evaluar, controlar y tenerlos monitoreados, obviamente, para que sea lo menor posible y el menor impacto sobre la naturaleza posible. Sin embargo, para el desarrollo del shale oil y el gas se necesitan inversiones solidarias. Estamos hablando de las inversiones, o sea, no solamente hay que tener el yacimiento, sino luego hacer muchas inversiones para extraer ese gas y ese petróleo que hoy está enterrado. El propio Miguel Galucio es el presidente de la estatizada YPF, que hoy opera incluso también con la mitad de vaca muerta. Hoy ya se está operando este yacimiento, no se está explotando en su integridad, pero ya se está haciendo algunas exploraciones y algunas extracciones y operando. Reconoció que para que el yacimiento arroje los resultados exitosos que se requieren inversiones multimillonarias, y en el mejor de los casos, para que se comience a percibir algo, sería dentro de los próximos 10 años. Lo que ocurre es que esto ya lleva años de atraso. Los 5 o 10 años próximos, si se sigue demorando y no se toma la decisión política y de inversión adecuada, se sigue estirando en el tiempo, entonces estos 10 años son eternos.
Por esta razón es que el gobierno relanzó hace muy poco la ley de hidrocarburos. Eso tiene que ver con esto tiene que ver lo que han hablado estas semanas atrás de hidrocarburos, y es que las empresas se van a beneficiar, se van a sentir atraídas para desembolsar fondos en un país que tanto en la inestabilidad económica como jurídica es lo que reinó los últimos 10, 15 años para atrás. Entonces, con esta ley de hidrocarburos se le daría una mayor estabilidad jurídica, una mayor seguridad jurídica para que los inversores puedan desembarcar en Argentina. Según el trabajo de Poliarquía, por último, también 3 de cada 10 argentinos considera que el gobierno necesita de aportes y fondos de empresas privadas para desarrollar esta inversión, y que solo el 38% reconoce que el yacimiento que piensa el Estado cuenta con los fondos necesarios. O sea, el 38% que nos arreglamos con lo nuestro, o que Argentina puede, y el resto, 3 de cada 10 argentinos considera que necesitaría inversiones privadas para afrontar esta gigantesca inversión en Vaca Muerta. También tenemos el índice de confianza en el gobierno, que lo elabora la Escuela de Gobierno justamente de la Universidad Torcuato Di Tella. Y este índice se confecciona en base a una encuesta de 1.200 casos, es mensual, y es realizada por la consultora Poliarquía, que justamente es en forma asociada con esta universidad, y presenta una escala que varía entre 0 y un máximo de 5 puntos, como dijimos en la presentación del programa. Este índice se mide desde fines del año 2001 y constituye una herramienta valiosa para monitorear en forma periódica la confianza de la sociedad en el gobierno. La evolución de este índice, justamente en octubre de 2014, obtuvo un valor de 1,65, lo que representa una caída del 3% respecto de la medición de septiembre, que fue 1,71. Este descenso se suma al registrado durante los últimos 2 meses, y en relación de un año atrás el índice registra una disminución del 17%. Para tener ideas tanto de la parte económica, la apreciación que se tiene sobre el gobierno, lo de Vaca Muerta, son distintos indicadores que hemos traído para mostrarles un pantallazo, un panorama de cómo se está viendo Argentina, o se vio Argentina puntualmente en octubre de 2014, y bueno, ahora que ya estamos finalizando el cuarto trimestre del año 2014, ver cómo se perfila Argentina. De los 5 atributos del gobierno que se mide el gobierno: imagen, capacidad, interés, eficiencia y honestidad, la honestidad se mantiene por 11º mes consecutivo como el atributo mejor evaluado. En este contexto, su índice honestidad alcanzó un valor máximo de 2,17 y disminuyó un 1% respecto del mes pasado. Más abajo se ubicó el de capacidad para resolver problemas de la gente, que obtuvo un puntaje de 1,89 y es 3% debajo del mes anterior. Por su parte, el subíndice interés general decreció en un 4%, ubicándose en 1,48, y la evaluación general del gobierno tuvo por su parte un puntaje de 1,42, que es un 5% respecto del mes pasado. Finalmente, el subíndice eficiencia gubernamental fue una vez más el más rezagado. Es un valor que le da 1,29 y descendió un 5% respecto de septiembre. Como es habitual, en octubre este índice fue nuevamente el más elevado entre los varones respecto de las mujeres, unos 74 y unos 52 puntos respectivamente, y la tendencia se mantiene así desde el año 2012. O sea, los varones, este índice en general le da 1,74, midió la gestión del tema del gobierno, y unos 52 puntos las mujeres. Es como que los hombres son un poco más optimistas del gobierno respecto de las mujeres. En términos geográficos, o sea, este índice, además de tener estos 5 puntos, también se ve cómo impacta o cómo son los resultados a nivel geográfico. El índice justamente registró el valor más alto entre los entrevistados residentes en el Gran Buenos Aires, alcanzando un valor de 1,84. Entre quienes residen en el interior, el índice alcanzó 1,59 puntos, mientras que los vecinos, digamos, los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los porteños, mostró una importante caída respecto del mes pasado. Se ubicó en 1,38 puntos. En relación al nivel de instrucción, también se evalúa eso. Este índice mostró valores más elevados entre los entrevistados con educación primaria, 1,88. Por su parte, el índice midió 1,62 entre aquellos con educación superior y 1,60 entre quienes cuentan con instrucción secundaria.
Finalmente, el registro también de octubre se interrumpe la tendencia de los últimos 10 meses, justamente porque el índice mostraba valores superiores en su momento sobre los jóvenes, ahora siendo en esta ocasión los adultos entre 30 y 49 años quienes poseen mayor confianza en el gobierno y están ubicados en 1,85. Recuerden que el índice es de 0 a 5, estamos en 1,85. Y para el segmento de jóvenes hasta 29 años, el indicador se ubicó en 1,68, mientras que para los mayores de 50 años fue 1,44. Cada uno de sus casas, depende de la edad que tenga, sabrá dónde está ubicada, y si de 0 a 5 también pueden participar y ver cómo evalúan todos estos atributos de gobierno: imagen, capacidad, interés, eficacia y honestidad, de 0 a 5 puntos, como están ubicándose. Como si queremos reiterar, justamente, los mayores de 50 años lo ubican en 1,44, quienes los mayor confianza son 1,85, que son los adultos entre el 30 y 49%, y los jóvenes hasta 29 lo ubicaron en 1,68. Son indicadores que sirven para ver la evolución. Estos trataremos, está disponible mensualmente. Nosotros es la primera vez que lo traemos a pantalla tan desarrollado. Hemos hablado de su existencia, pero no lo habíamos desarrollado abiertamente en esta pantalla, así que intentaremos, aunque sea trimestralmente, traerlos para ir viendo la evolución, porque lo bueno de esto es decir no solamente cómo se perfila o cómo se puntualiza hoy el gobierno, o cómo es esta percepción, este índice de confianza en el gobierno que presenta la Universidad Torcuato Di Tella, sino hay que ver la evolución. Entonces decir, bueno, de un trimestre a otro, cómo va evolucionando, cómo se van perfilando el gobierno, cómo las personas lo están evaluando y cómo lo están viendo desde sus casas, el monitoreo y la evolución del gobierno. Hasta aquí llegamos con este programa de encuestas especiales. Justamente prometemos para el próximo programa traer otras de distintas consultoras. Esto fue de Poliarquía, de Management on Fit y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. A muchísimas más, de todo tipo de tendencia, color y magnitud. Nosotros tratamos que sean de universidades nacionales y de encuestadoras reconocidas, como que tengan mayor capacidad técnica. Recuerden que son encuestas de arriba de 1.000 y pico personas, 1.200 personas, 1.400 sea la otra, y encuestas nacionales, entonces tienen una mayor credibilidad, un menor grado de error, y eso es importante al momento de evaluar los resultados, porque si es algo acotado solamente en una ciudad o con pocas personas relevadas, obviamente hace que la tendencia de error, la brecha de error sea mayor. Cuando es más nacional y más cantidad de gente, en general se trata de acotar esos puntos y que sea más representativa y real, como para que veamos todos cómo está la economía argentina, el gobierno y los distintos indicadores. Estas encuestas las pueden pedir en info@globalargentina.com.ar si quieren tenerla en detalle. Obviamente todos los gráficos que estuvimos viendo lo pueden ver en detalle en sus hogares, y nos pueden seguir también por Twitter, por Facebook, que nosotros tenemos, en general tratamos de responder las inquietudes que tengan en forma inmediata para compartir la información. Lo que más queremos es compartir, difundir la información. No nos queremos quedar con ningún dato, porque justamente la idea de estos micros desde su origen fue eso: compartir información que poseemos o que recopilamos especialmente para ustedes, pero que no quede nada sin compartir, para que estemos todos informados y sepamos para dónde va Argentina y el mundo en los próximos años. Y como siempre, los videos de la Red Innova, uno especial justamente para compartir lo que ocurrió durante el 2014. Estamos evaluando nuevo material que están promocionando para fines de año y todo lo que va de 2015, pero en esta ocasión tenemos todavía reservado para ustedes videos especiales de lo que ocurrió en Red Innova 2014, así que los dejamos con el video. Bueno, la creatividad es ir despierto por la vida, es ir con los ojos abiertos, con los oídos atentos, mirando no solo de frente, sino también para los lados. La creatividad es no conformarse con cómo son las cosas, sino intentar ver cómo pueden mejorarse cada una de las cosas, desde la educación de los hijos a cómo preparas un plato de comida en tu casa, hasta cómo haces una campaña de publicidad para tu marca. En todo hay que poner unos granos de creatividad, porque si no, como decía David Ogilvy, o tu campaña está basada en una gran idea,
o pasará como un barco en la noche, es decir, no se verá. Sin duda alguna, estoy muy impresionado. Ya me impresionó Pablo cuando le conocí en Madrid y vine porque él me convenció de que valía la pena que conociera a Red Innova y que conociera a su equipo y que conociera a toda la gente que iba a venir aquí. Me ha encantado lo que he visto y lo que he oído y me ha producido mucha felicidad dar mi charla aquí a un grupo de gente que son muchísimos de ellos creativos brillantes y que con ideas nuevas, con capacidad de generar nuevas compañías que den trabajo a más gente, que hagan crecer el país y el mundo, porque afortunadamente hoy lo que se está haciendo ya no es solo para un país, sino todo esto está previsto para que funcione en el mundo. Por lo tanto, muy impresionado, muchísimo, muy feliz y también muy tocado por el aplauso que me ha dado toda esta gente creativa al final, que me ha emocionado realmente. Qué lindo. Yo creo que hay que hablar siempre de las personas. La tecnología es muy importante, pero las personas lo son más. Y la tecnología solo sirve cuando es útil para las personas. La tecnología en abstracto, bueno, creo que se ha de investigar siempre y se ha de avanzar siempre, pero para mí lo importante de estas reuniones es ver cómo lo que aquí se genera, lo que generan cada una de estas empresas que hemos visto hoy y otras más de gente que había en la sala, cómo pueden hacer la vida mejor para las personas en diversos países del mundo. Y creo que hay talento aquí, mucho talento aquí, para mejorar la calidad de vida del ser humano. Mira, la creatividad no es fácil. Yo a veces he tardado hasta 3 meses para encontrar la idea que buscaba. Lo que pasa es que no puedes buscar solo una, porque si solo estás buscando una cosa, al cabo de una semana estás muerto, o sea, te desesperas porque no la encuentras. Lo buenísimo de la publicidad, lo que ha sido mi profesión toda la vida, es que trabajas para 10, 20, 50 clientes y tienes esos 10, 20 o 50 problemas en la cabeza y los vas manejando, vas siendo consciente de cosas y algún día o un día te llega una idea para uno de ellos, otro día te llega la idea para el otro. Lo que no se puede, y por eso los publicitarios trabajan solo para un cliente, a lo mejor dentro de la empresa, no acostumbran a ser muy brillantes creativamente hablando, porque trabajar solo para una marca es imposible, o sea, acabas loco si no se te ocurre la idea para esa marca. En cambio, la fertilidad cerebral, cuando trabajas para muchas marcas distintas, va generando flores, ideas para todas ellas. Pero yo repito, he estado hasta 3 meses de mi vida, he llegado a escribir más de 1000 eslogans para un cliente y por fin, después de los 3 meses, pum, un día llega y aparece la idea. Mire, yo adoro esta ciudad y no lo digo como el tópico de aquella persona que viene y yo es que vine por primera vez a Buenos Aires en el año 1967, estuve 1 mes y medio, volví en el año 68, estuve otro mes y medio. Yo hacía en aquella época una campaña de publicidad en España con el humorista Miguel Gila, que se trasladó a vivir de España a Buenos Aires y que no volvía a España y yo, por lo tanto, tenía que venir yo aquí, pensar, trabajar con él, escribir los guiones de los spots y rodarlos aquí incluso, ¿no? Con lo cual conozco el Buenos Aires de 1967. Gila actuaba, me acuerdo muy bien, en un sitio que se llamaba Michelangelo y después de actuar Gila, actuaba Astor Piazzolla. Y yo durante 1 mes y medio fui a ver cada noche a la actuación de Gila y nos quedábamos a escuchar a Astor Piazzolla, que era amigo de Gila. De modo que tuve la ocasión de conocer a uno de los grandes genios de la música contemporánea. Me enamoré de su música, pero no solo de su música, me enamoré de la música folclórica argentina. Yo en mi casa tengo discos de Cafrune, de Larralde, de unos cantantes que a lo mejor tú ni has oído hablar porque eres muy joven, pero que eran absolutos genios de la creatividad musical, unas letras poéticas maravillosas y por lo tanto, ya te digo, me enamoré de Argentina y de Buenos Aires en concreto en el año 67-68 y después he vuelto muchas veces,
He dado muchas conferencias aquí, mi agencia de publicidad me pedía que viniera, reunían creativos de todo Latinoamérica en Buenos Aires y yo les he dado algunos seminarios de creatividad. Y hoy mismo he estado con el actual presidente de Ogilvy en Buenos Aires y ya le he dicho que estoy a su disposición y estaré encantado de volver siempre que me lo pidan. ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí, pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. De tu lado, Buenos Aires activa como nunca.